invitarte a que puedas localizarte en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. Yo comenzaba esta mañana de la misma manera que voy a comenzar ahora, y es que si alguien te preguntara cuándo y cómo comenzó el cristianismo, no sé cuál sería tu respuesta. ¿Alguien se aventura a decir? Nadie sabe. O todos están intimidados. Bueno, yo voy a... Okay. Yo voy a aventurarme a decir que algunos quizás pudieran decir, bueno, comenzó con la encarnación de Cristo. Y en cierta manera fue cierto. Otros pudieran decir, quizá algunos más astutos todavía teológicamente hablando, diciendo, no, comenzó antes, comenzó cuando Cristo decidió en los cielos, a pesar de ser igual a Dios, despojarse de sí mismo para luego encarnarse. Y ambas respuestas tendrían mucho de verdad, pero yo no creo que comenzó ahí. Yo diría que el cristianismo comenzó cuando Dios, en su amor, decidió, Cristo no estaba encarnado, decidió redimir una humanidad que estaba condenada al pecado. E incluso decidió, debido a ese amor que tenía, que experimentó esa decisión, decidió elegir un grupo de personas en la eternidad pasada. Y de hecho, si tú me preguntaras que de dónde yo puedo anclar lo que acabo de decir, yo te diría que es el versículo que todos conocemos de Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo. Voy a pararme ahí un momento. Si Dios no hubiese amado al mundo de esa manera, Cristo ni se despoja a sí mismo y mucho menos se encarna. Por eso es que yo creo que el cristianismo comenzó antes de esas dos cosas. Déjame completar el texto. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios primero amó y después dio. Dios decidió en su amor por nosotros escoger ese grupo de personas en la eternidad pasada y se las dio a su Hijo. Eso es exactamente lo que Cristo dice, que Él vino con autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a aquellos que tú me has dado. Juan 6, más de una vez, nos recuerda que nosotros somos aquellos que tú me has dado, según lo que Cristo dijo. De manera que, como hemos dicho otras veces, tú y yo representamos una ofrenda de amor, subraya la palabra amor, del Padre al Hijo. Somos una ofrenda de amor del Padre al Hijo. Wow. De manera que cuando Cristo viene, ¿cuál sería la razón por la que Él vino? Bueno, el Padre nos amó y entregó a su Hijo. Luego, Cristo nos dice en Juan 14:31 que Él vino y obedeció al Padre porque Él ama al Padre. La razón por la que Cristo decidió venir es porque Él ama al Padre. Esa es la razón primaria, pero no la única razón. La segunda razón por la que Cristo vino está en Efesios 5:2, al final. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. La segunda razón por la que Cristo vino fue porque Él nos amó. Yo menciono todo esto porque yo no sé si te has percatado que hay, en todo lo que yo he mencionado, hay un solo verbo que explica todo lo que ha ocurrido con la salvación del hombre, y es el verbo amar. La columna vertebral de la fe cristiana, del principio a fin, es el amor. El eje central de la fe que tú dices profesar es el amor. El amor por Dios, el amor por el hermano en la fe, el amor por el prójimo
y el amor aún por el enemigo. Todo eso Pablo lo dijo en Romanos 12 y 13. Que yo necesito amar al Padre, necesito amar al hermano en la fe, necesito amar al prójimo y necesito amar aún al enemigo. Y luego en Romanos 13, 8 y 13, 10, Pablo me dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú entiendes bien, antes de yo comenzar a exponer mi texto, ¿de qué trata esto que estamos hablando? Déjame irte aproximando al texto, diciéndote que si eso es verdad, entonces cada cosa que vayas a hacer con relación al otro, cada cosa que vayas a pensar con relación al otro, cada cosa que vayas a hacer, a decir, a pensar con relación al otro, tú tienes que pensarlo o filtrarlo a través de la ley del amor. Pregúntate ahora si lo que estás pensando, diciendo o haciendo es compatible con la ley del amor. Y si no lo es, estás mal, estás en pecado, estás en contradicción con la fe que tú has abrazado. Y ahora entonces puedo comenzar a decirte cuál es el título de mi mensaje y el tema de mi exposición. El título es: El que ama es paciente con el débil en la fe. Y ese es el tema del texto de hoy, literalmente hablando. El título y el tema son la misma cosa. Y con eso yo quiero que tú leas conmigo de Romanos 14. Es un texto largo, pero es un texto que cada versículo tiene que ver con el mismo tema. Comenzamos leyendo en el versículo 1 hasta el 18. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque
el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. No sé si entendieron todo lo que yo leí, pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, en la iglesia de Roma había una situación. Yo te mencioné en el primer sermón de esta serie que la iglesia de Roma era una iglesia mixta. Eso es lo que explica lo que está ocurriendo. Una iglesia mixta de cristianos gentiles y judíos creyentes. Entonces, los judíos creyentes todavía no habían acabado de madurar o de entender que las limitaciones dietarias o dietistas o alimenticias, dietéticas, gracias, habían quedado atrás. Y que los días también a celebrar, de acuerdo al judaísmo, habían quedado atrás. Entonces tenían cierta inclinación a seguir guardando las restricciones. Por otro lado, los cristianos gentiles nunca estuvieron bajo la ley de Moisés, sentían que podían comer de todo y no se sentían obligados a guardar ningún día de manera especial. Y lo que estaba entonces ocurriendo era que unos estaban criticando, condenando, rechazando a los otros. Y ahora Pablo le está diciendo, hey, esa no es la forma como se supone que ustedes se comporten unos con otros. Ustedes no pueden estar rechazando, condenando a aquellos que son tus hermanos en Cristo. Ni puede el fuerte condenar al débil, ni el débil condenar al fuerte. A la luz del Evangelio y a la luz de la ley del amor, esas dos cosas no deben ser. Ahora, antes de continuar, déjame explicarte quién es el débil en la fe y quién no es. Porque el débil en la fe no es el de fe débil. No. El de fe débil es una persona insegura, poca confianza en Dios y en sus promesas. Él vive lleno de temor. Él vive más en un sub y baja. De ese hermano habló Santiago en el capítulo 1, versículos 6 al 8, y le llamó un hombre de doble ánimo, que debe pedir con fe, porque si pide sin fe, que no piense que va a recibir nada, porque siendo hombre de doble ánimo, esa es otra persona. Pablo no está hablando de esa persona. Él no está hablando de alguien de fe débil, sino alguien débil en la fe. Déjame decirte de qué otra persona Pablo no está hablando. Pablo tampoco se está refiriendo a alguien que tiene una debilidad de carácter. No. O que tiene una debilidad de fuerza de voluntad. No. Ni de alguien que le falta dominio propio, que vive reincidiendo en su pecado. Pablo no está hablando de esa persona. No, con esa persona tenemos que lidiar. Por eso hablamos de disciplina pública y la hacemos en ocasiones hasta disciplina privada y disciplina pública. Pablo está hablando de alguien que es débil en la fe, en el contexto de lo que está ocurriendo en la iglesia de Roma. Es alguien que no se atreve a comer cierto tipo de alimento porque entiende que es pecaminoso. Alguien que quizás todavía está guardando el día de reposo sábado porque de lo contrario piensa que está pecando. Entonces Pablo nos está instruyendo acerca de cómo lidiar con ellos. Versículo 1, escucha. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. En este texto Pablo tiene algunas recomendaciones y tiene un par de conclusiones que las vamos a ir viendo. Recomendación número 1. Acepta al que es débil en la fe y no juzgue sus opiniones. Y ya definimos el débil en la fe. Recomendación número 2. El que come de todo, que no condene al que no come ciertos alimentos o no guarda ciertos días. Pero el que se abstiene, que tampoco condene al que decide o decidió
comer de todo. Pastor, pero hoy en día no tengo claro cómo se ve eso. Bueno, no es tan difícil. Hay hermanos genuinos pentecostales cuyas mujeres entienden que es pecaminoso usar pantalones. Sin embargo, otras mujeres de múltiples denominaciones entienden que no es pecaminoso. Pablo diría, la que lo entiende de una manera que no condena a la otra y viceversa. De esa misma forma, dentro del grupo de pentecostales, en algunas iglesias, entienden que es pecaminoso ponerse, no sé, coloretes o maquillaje. Sin embargo, ese no es el sentir de la mayoría de las mujeres en otras denominaciones. Pablo nos diría exactamente lo mismo. No se juzguen unos a otros. Cada cual viva, conviva, reúnanse en una conferencia X y puedan convivir como hermanos en la fe. Lo que estas personas tienen no es una debilidad de carácter, no es una debilidad de fuerza de voluntad. Lo que esta persona tiene es una debilidad o carecen más bien de libertad de conciencia. En su conciencia no se sienten libres de actuar de una manera o la otra. Cuando yo he sido invitado a predicar en algunos contextos pentecostales, mi esposa no se pone pantalones y trata de no ponerse gran cosa de maquillaje, por respeto a nuestros hermanos. Y esa es la manera como Pablo está tratando de instruir a estos creyentes en la iglesia de Roma. Entonces, ¿cuál es la base para la prohibición de la condenación en el texto? Por lo menos, ¿por dónde vamos? Versículo 4. Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. En otras palabras, no juzgue a alguien sobre quien tú no ejerces señorío, porque tu juicio o tu condenación te sería pecado. Solamente Dios tiene ese derecho. Imagínate en una relación terrenal, yo soy amo y tengo criados, y hay otra finca al lado que tiene otro amo con otros criados. Que yo quiera ir a esa finca y juzgar al criado de ese otro amo. Eso sería una intromisión, y eso sería una falta de respeto, y realmente el otro amo tendría todo el derecho de decirme, ¿y tú quién eres? Bueno, en ese mismo sentido, si Cristo dio su sangre por tu hermano y lo aceptó en la familia de la fe, aún con esas creencias relacionadas a alimentos y días de reposo, ¿quién eres tú para cuestionar a este hermano? O sea, sí, es como que Cristo viniera donde ti y dice, mira, ¿a qué familia que tú perteneces? Bueno, tú me aceptaste en tu familia. ¿Y por qué yo te acepté aquí? Bueno, porque yo te compré. ¿Y cómo te compré yo? A precio de sangre. Ahora explícame. Este otro que no come ciertas cosas, ¿a qué familia que pertenece? Bueno, a la tuya. ¿Y cómo fue que él entró aquí? Bueno, porque tú lo compraste. Entonces explícame una cosa. ¿Por qué estás tú condenando a la persona que pertenece a la misma familia que tú y que entró bajo las mismas condiciones? Explícame. A eso que Pablo se está refiriendo. No condenes a alguien por quien Cristo dio su sangre. De nuevo, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de una debilidad de conciencia o deficiencia de conciencia. ¿Ok? Entonces, la iglesia de Roma estaba compuesta de gentiles, cristianos y judíos cristianos. Entonces, Pablo explica que el problema no solamente estaba con la comida, estaba también con los días de fiesta, versículo 5. Uno juzga un día que es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Imagínate que entre esos hermanos judíos cristianos, alguno
estuviese todavía interesado en celebrar el día de la expiación. El día de la expiación era el día más sagrado en el calendario judío, más bien el calendario religioso judío. Los hebreos tenían dos calendarios, uno civil y uno religioso. Las fiestas religiosas eran dirigidas de acuerdo al calendario religioso. El día más sagrado era el día de la expiación, el día cuando el sumo sacerdote venía, entraba al templo, ofrecía 7 sacrificios diferentes por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Pero ya ese día no tenía sentido, ya Cristo vino, fue a la cruz, hizo exactamente eso, logró la expiación de nuestros pecados. Pero este otro hermano o hermanos ha decidido todavía celebrar el día de la expiación de alguna manera. Pablo dice, no lo juzgue, no lo condene, no lo rechaza, ora por él. Quizás necesita madurar, quizás necesita entender. ¿Sabes qué? Cuando tú lees el Nuevo Testamento te encuentras con que Apolo era un predicador poderoso en palabra. Y sin embargo, habían cosas del Evangelio que él no entendía. Y Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le explicaron el Evangelio de una mejor manera. Bueno, aún Apolo tuvo que ser corregido, o más que corregido, instruido para madurar. Pablo dice en el versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Recomendación número 4. No juzguemos al hermano. ¿Sabe por qué? Porque él cuando hace lo que hace y se abstiene de comer, es una ilustración, cierra sus ojos y le da gracias a Dios por la comida. El otro que va a comer de todo, cuando va a comer, él baja su cabeza, él cierra sus ojos y le da gracias a Dios por la comida. Quizá este hermano está convencido de que haciéndolo, comiendo de esa manera, está honrando y glorificando a Dios. Pablo en parte quizá está pensando como muchas veces nosotros pensamos, ese porque todavía cree que la salvación es por obra y se está tratando de ganar puntos. ¡Ey, espera! No juzgue las motivaciones del otro. A nosotros nos encanta juzgar las motivaciones del otro, ¿o no? Porque aquí hubo un grupito que se sinceró, este grupo habló mentira. Vivimos continuamente, no porque él lo hizo, yo sé por qué lo hizo, él lo hizo por tal cosa, no lo hizo por tal otra. En serio, tú vives dentro de él o de ella, tú no sabes. De hecho, la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 4, primera carta, versículo 5, prohíbe, inspirado por el Espíritu, juzgar las motivaciones o intenciones de los demás. Pablo dice incluso que tú y yo debiéramos esperar al último día, al día del juicio, cuando Dios va a traer a colación todas las motivaciones y todas las intenciones ocultas por las que hicimos o dijimos lo que hicimos y lo que dijimos. Pablo dice, espera a este último día, pero no vayas a juzgar de antemano lo que tú no conoces. Y Pablo entonces quiere hablarle a los fuertes y hablarle a los débiles. Escucha cómo él lo hace en los versículos 7 al 10. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, subraya esa palabra, tanto de los muertos como de los vivos. En otras palabras, ten cuidado a la hora de juzgar, porque por encima de ti hay un Señor que ejerce señorío sobre ti y sobre aquel a quien tú estás juzgando. Y cuando tú juzgas al otro, tú estás tratando de usurpar el señorío que Cristo ejerce sobre él.
Eso no te corresponde a ti. Wow. Pablo continúa, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso no es un decir como de pasada. No, esta es la carta de Romanos, pero en una carta anterior, la carta de Pablo a los Corintios, su segunda carta, en 5:10, Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Ya me lo dijeron una vez, ahora me lo están diciendo por segunda vez en Romanos 14:10. ¿Por qué juzgas? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero es más que eso, hermano. Es más serio que eso. Porque cuando Cristo estuvo enseñando, y Mateo como evangelista estuvo registrando, escucha las palabras que registró. Son palabras que tú conoces, pero son de recordatorio para ti y para mí. Mateo 12:36. Que tendremos que dar cuenta de cada palabra vana, inútil, vacía, descuidada. La palabra vana implica todo eso. ¿Cómo fue Mateo? Mateo no, Jesús. Que cada palabra vana, vacía, descuidada, que yo haya pronunciado, yo voy a tener que dar cuenta. ¿Cuándo? Ante el tribunal de Cristo. ¡Wow! Pero me van a condenar. Yo no estoy hablando de condenación, yo estoy hablando de responsabilidades a las que tú vas a tener que responder. Entonces, cuando yo menosprecio a mi hermano, ante el tribunal de Cristo me van a decir, porque Pablo dice ahora en 14:10, que yo voy a tener que hacer eso. El Señor me va a decir, ¿y esto? ¿Y esta condenación? ¿Y este rechazo? ¿Y este desprecio? Explícame. Y Pablo sigue entonces ilustrándonos cómo es la vida cristiana. Versículo 11 y 12, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Ahí está otra vez, que yo voy a tener que dar cuenta de mí mismo. Ante Él se va a doblar toda rodilla, toda lengua confesará. Tú has leído eso también en otros lugares. ¿Dónde más tú lees eso de que se doblará cada rodilla y confesará, toda lengua confesará? En Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2. Sí, pero se va más atrás. En Isaías, el profeta Isaías escribió en el capítulo 45 y nos dice exactamente la misma cosa. Nos dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. ¡Wow! Entonces Pablo ahora tiene una recomendación. Ten cuidado lo que va a decir de tu hermano comprado a precio de sangre. Porque va a tener que rendir cuenta acerca de lo que has dicho de él. Y no solamente eso. Cuando yo me pare a rendir cuenta de lo que he dicho de mi hermano, el juicio de Cristo en ese momento sobre lo que yo dije va a invalidar mi juicio. Y en segundo lugar, me va a enjuiciar a mí. Uy. O sea, Miguel, explícame este juicio que tú, esta condenación que trajiste sobre fulano. Entonces ahora Cristo tiene un juicio diferente. Invalida el mío y ejerce un cierto juicio sobre mí. No me va a mandar al infierno, pero recuerda que hay recompensas que pierdo. Y yo no quiero verme en ninguna de esas dos posiciones. Entonces Pablo concluye ahora. Ya hago todo lo que he venido diciendo. Primera conclusión, yo he venido leyendo recomendaciones, ahora es la primera conclusión. Por tanto, conclusión, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Ok? Tu juicio, tu condenación, que no sea una piedra de tropiezo para el hermano, que no sean obstáculos.
Y Pablo está diciendo, hermanos, ustedes necesitan aprender de qué es que trata la vida cristiana. La vida cristiana trata del amor, esa es la columna vertebral, y así no es como se ama al hermano. Y mira cómo él va a traer el amor ahora, como después que ha dicho todo eso, todavía no se ha referido directamente al amor, mira cómo él lo va a traer ahora. Versículo 14 y 15. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, escucha, ya no andas conforme al amor. Ahí está. Si tu condenación, si tu tropiezo o la manera como hablas lo hace tropezar, ya tú no andas conforme al amor. Ya tú te desviaste. No destruya con tu comida aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, no te ponga a comer alimento que el otro tiene, que en su mente no quiere comer, no puede comer, y lo ofendas, y lo hieras, porque le está haciendo de tropiezo, o quizás lo está tentando, y él termina comiéndose algo, violando su conciencia, cuando tampoco debiera estar haciendo tal cosa. A eso que Pablo se está refiriendo. Entonces, conclusión número 2, para ponerte lo que acabo de decir o leerte en otras palabras. Si condenas a tu hermano, no amas a tu hermano. Eso no es como el amor se comporta. Ya no andas conforme al amor. Si haces tropezar a tu hermano y lo destruyes o destruyes su reputación, tú estás revelando que no amas a tu hermano. Condenar a tu hermano, dañar su reputación, dañar su conciencia, no es amar al hermano. Entonces, bueno, hay otra recomendación que Pablo tiene. Recomendación número 8, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Yo decía en el mensaje anterior que este texto, este versículo 16, no está tan claro lo que implica. Vamos a leerlo otra vez. No permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. En el contexto, cuando tú lo lees una y otra vez y lees lo que otros comentaristas tienen que decir, a lo que esto parece estar aludiendo es que, mira, la libertad cristiana es algo bueno. El hecho de que tú puedes comer de lo que quieras comer y hay ciertos días que tú no tienes que guardar, eso es bueno. Pero si yo uso mi libertad cristiana de una manera que ofende a mi hermano, le sirve de tropiezo a mi hermano, o condeno a mi hermano, ahora se va a hablar mal de mi libertad cristiana. No te comportes en tu libertad cristiana de una forma que otros terminen hablando mal de algo que es bueno, y es el hecho de que tenemos libertad en Cristo. De eso parece ser que Pablo está hablando. Y la razón ahora por la que Pablo está enfatizando, subrayando una y otra vez esto de la comida, del no juicio, es que no se trata de eso. La vida cristiana no se trata de eso. Mira cómo lo dice en los versículos 17 y 18. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Tercera conclusión de Pablo, basada en lo que acabo de decir. Entendamos de una vez y para siempre que el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. Entonces, ¿de qué es que se trata? De llevar una vida piadosa, de llevar una vida en paz en tu interior, de llevar una vida en paz con los demás y una vida de gozo en el Espíritu. Déjame repetir eso otra vez. La vida cristiana consiste en llevar una vida piadosa, una vida que te permite estar en paz con Dios en tu interior, en paz con los demás y al mismo tiempo te permite vivir en gozo, en el gozo del Espíritu. De manera, hermanos, que dejemos de estar discutiendo, condenando, rechazando, desconsiderando al hermano comprado a precio de sangre. Dejemos eso. Eso no es conforme a la ley del amor.
Ahora, antes de cerrar, yo necesito hablarte de otra iglesia en una condición similar y distinta a la vez, para que podamos hablar un poco más de la libertad cristiana que muchos quieren ejercer como si no hubiera ningún otro criterio para no ejercerla en ocasiones. En Corinto había una situación similar y a la vez distinta. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Lo puede leer en los capítulos, la primera carta, capítulos 8, 9 y 10. Esto es lo que estaba pasando. Había hermanos, quizás gentiles, creyentes obviamente, que comían carne sacrificada a los ídolos. Y hermanos que no comían carne sacrificada a los ídolos. A lo mejor habían judíos convertidos, pero no importa, los gentiles podían hacer esto. ¿Por qué? Bueno, es que la carne sacrificada a los ídolos era mucha, porque esto ocurría todos los días en múltiples lugares. Esa era la carne más barata. Esa carne bajaba a los mercados. Esa era la carne que la gente de escasos recursos, la mayoría de los habitantes de Corinto, comían. Y esa era la que compraban. Y se la comían. Pero habían otros hermanos que decían, ay, si esto fue sacrificado a los ídolos, yo no como eso. Porque aún hoy hay gente que piensa que carne sacrificada a los ídolos, los demonios se le pega y tú te la comes y te entra un demonio. ¿En serio? Yo he leído de gente que piensa que los demonios se le pegan a las maletas cuando tú viajas y que viajan contigo y que tienes que tener cuidado. Entonces en Corinto se estaba dando esa situación. Y Pablo está diciendo, hey, si hay hermanos que piensan que la carne sacrificada a los ídolos no se puede comer y yo estoy presente, no me la voy a comer. No voy a herir la conciencia de mi hermano. Entonces, esto es como Pablo comienza como a descifrar o a explicar en qué consiste esta libertad cristiana. ¿Okay? No importa el grado de madurez que una persona tenga. No use tu grado de madurez para violar la conciencia del otro. No, ya yo soy una persona madura, yo me puedo comer esa carne sacrificada a los ídolos. Si él no se la quiere comer, problema de él. No, eso no es lo que Pablo dice. Escucha lo que Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 8, versículo 9 al 13. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? En otras palabras, si yo me siento a comer carne sacrificada a los ídolos y alguien de conciencia débil me ve, quizás se vea tentado a comer carne sacrificada a los ídolos, se la va a comer y yo lo voy a hacer pecar porque él violó su conciencia. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos, escucha con detenimiento. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. ¿Cómo fue? Que si yo en mi madurez, pero en mi insensatez, creyéndome maduro, decido comer carne sacrificada a los ídolos y tiento a este hermano de conciencia débil y termina comiéndosela, pero se queda cargado de conciencia porque su conciencia no estaba ahí, yo acabo de pecar contra Cristo, dice Pablo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿En serio, pastor? Bueno, piensa por un momento. Yo no sé cuál es tu comida favorita. Quizás son mariscos. Quizás son, no sé, churrasco. Quizás es paella. No sé lo que sea. ¿Estarías tú dispuesto a no volver a probar esa comida
si comiéndotela, tú vas a herir la conciencia de un hermano débil. O tú vas a decir, es el problema de él, yo no me voy a esclavizar. No, tú no te estás esclavizando, tú estás haciendo un sacrificio por amor. El otro no te está obligando a que no te la coma. Dios te está diciendo, la ley del amor demanda que tú puedas sacrificar esa comida en aras de tu hermano, porque si tú miras la cruz, mucho más sacrificó mi hijo. No me digas que tú no puedes sacrificar el churrasco, por favor, o los mariscos, o cualquier otra cosa. Cuando mi hijo dio su vida, es a eso que se trata. ¿Notaste lo que Pablo dice? Si peca contra tu hermano, hiriendo su conciencia, peca contra Cristo. Uy. Si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, pues no la como jamás, jamás, jamás. En buen dominicano, jamás ni nunca. ¿Tú estarías dispuesto? Olvídate que sea comida. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar algo, a dejar de hacer algo, de decir algo, de lo que sea, con la intención de no hacer pecar a tu hermano? ¿Tú estarías dispuesto? Porque eso es lo que Pablo dice. Eso es 1 Corintios 8. Déjame moverme a 1 Corintios 9. Pablo dice, él está defendiendo su apostolado. Y él dice que él está dispuesto a sufrirlo todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Wow. Pablo me humilla cada vez que yo lo leo. Pablo dice, no, yo estoy dispuesto a sufrir cualquier cosa, cualquier escasez, sacrificio, dolor, con tal de que yo no sea un estorbo al evangelio de Cristo. Por tanto, mi libertad cristiana la crucifico y no la vivo si tengo que hacer eso, con tal de que yo no sea un estorbo al evangelio. Esa es la razón por la que en un momento dado Pablo le dijo a Tito que se circuncidara para que no fuera piedra de tropiezo para algunos judíos. Sin embargo, en otro caso dijo que no se circuncidaran a otros, precisamente porque no era necesario, eran circunstancias diferentes. 1 Corintios 10, todavía lidiando con la libertad cristiana, escucha. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Obviamente, tienen que entender, cuando Pablo dice todo es lícito, él no está diciendo la pornografía es lícita. No, él no se está refiriendo a eso. Pero dentro de las cosas lícitas, aún dentro de las lícitas, no todo es de provecho. Todo puede ser lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, hermano, porque algo sea lícito no implica que yo tengo toda la libertad para comérmelo, ejercerlo, llevarlo a la práctica, aunque sea lícito. No lo tengo. Y al mismo tiempo yo tengo que considerar si esto realmente es de provecho. Usé una ilustración más temprano. Quizás ver televisión sea lícito. Pero yo no creo que es de provecho ni que edifica el que yo me acueste todos los días a las 1 y 2 de la mañana viendo televisión. No me parece cuando tengo que trabajar o estudiar al otro día, o cuando tengo otras cosas en las que puedo emplear mi tiempo de mejor manera. Eso, cuando yo sacrifico ese tipo de cosas, eso es amar la piedad. Cuando yo decido consumir lo que no me es de provecho o lo que no me edifica, eso es amar la carnalidad. Pablo dice, no, tú no tienes esa libertad. Y luego 1 Corintios 10, 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Wow. ¿Te imaginas si cada cosa que tú o yo fuéramos a hacer, estuviéramos pensando, ¿de qué manera esto beneficia a mi prójimo? Y si no lo beneficia, no lo hago. Si no lo beneficia, me abstengo. ¿Te imaginas cómo lo mucho que cultivaríamos una vida de piedad? Y es todavía más pesado que eso. Porque
Escucha lo que Cristo enseñó y que Lucas recogió en el capítulo 17, versículo 1 a 3. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, ¿ok? O sea, tú siempre tendrás tentaciones, yo siempre tendré tentaciones, tú también, todo el mundo. Siempre habrá tentaciones para pecar. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Cuando Jesús dice uno de estos pequeños, no es a niños, se está refiriendo a nosotros. Nosotros somos los pequeños. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. ¿Te das cuenta que Pablo no estaba hablando del hermano débil en términos de pecado, pero ahora sí? En términos de libertad cristiana, sí, yo tengo que considerar lo que es pecado. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Bueno, pastor, me gusta reprenderlo, pero eso de perdonar es impresionante el ser humano. Pastor, lo que pasa es que vuelve y lo hace. Bueno, si tú sigues leyendo, yo no seguí. Cristo dice, sí, está bien, pero perdónalo 70 veces 7. ¿Por cuánta va? Sí, pero ya yo gasté las 490 veces, pastor, con esa persona. Ok, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú crees que Cristo te ha perdonado desde el momento en que naciste de nuevo hasta el día de hoy? Porque si tú no sabes la cuenta, yo te la recuerdo. Miles de veces. Todos los días, Cristo tiene que perdonar. Él no tiene que, Él simplemente me perdona. Yo todos los días me arrepiento. Ah, pastor, pero este es un hombre muy pecador. No, y tú también. Lo único que yo me arrepiento y tú no. Pero yo no he vivido, ni tú tampoco, un solo día completamente en la voluntad de Dios. Eso no ocurre, hermanos. Cuando Cristo dijo, tesis número 1 de Martín Lutero, que nos arrepintamos, Él no dijo que eso era una sola vez, sino que viviéramos una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento. Entonces ahora Pablo me está diciendo, ¿sabes qué? Tu libertad cristiana no es tan abierta, tiene límites. Y él usó la iglesia de Corinto, y yo quise traerle junto con esto porque igualmente cuando hablamos de libre para comer ciertas cosas, libre para no tener que celebrar ciertos días, eso no implica que yo tengo libertad cristiana para ejercer, hacer, decir, saltar, lo que yo quiera. No. La libertad cristiana viene con limitaciones también, que tienen que ver con mi hermano y el contexto. Entonces yo creo, hermanos, habiendo predicado todo lo que predicamos, que si somos honestos, tú y yo necesitamos con frecuencia tener que someternos a Dios otra vez, tener que renunciar a nosotros otra vez, tener que comenzar de nuevo, tener que rededicarnos a Dios. Yo no sé si tú haces eso con frecuencia, pero cuando Cristo dice, toma tu cruz cada día, es a eso que se está refiriendo. O sea, cada día rededícate, cada día vuelve y sométete, cada día vuelve y renuncia para que puedas estar enfocado este día otra vez en que no se trata de mí, se trata de Dios y después de mi hermano en Cristo. De eso es como es. Ama a Dios y ama al prójimo. De eso que se trata la vida. No ama a Dios y amame a mí. No, al prójimo. Yo creo que sería un buen tiempo ahora para, cuando cantemos, vamos a cantar una canción, no es nueva, pero te va a ayudar a recordar a ti y a mí la necesidad de volver a renunciar, volver a dedicarnos a Dios y volver a encarrilar de nuevo lo que quizás ayer se descarriló. Recuerda, todos los días tú tomas tu cruz y sigue a Cristo.
Padre, gracias, porque en tu gracia todos los días tú nos ofreces otra oportunidad para volver a comenzar de nuevo. Padre, eso es verdad lo que acabo de decir, pero no permita que esa verdad yo la trivialice hasta el punto de, ok, hoy hago esto, mañana me dedico otra vez y comienzo otra vez. No, ayúdanos a cultivar vidas de piedad, dignas de la cruz, que glorifiquen tu Hijo, levanten el Evangelio y limpien mi vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y su pueblo dice, amén, amén. I drew a map on a coffee-stained sheet of all the places I forgot to meet myself, at doorways I never found, where silence is the only sound. I marked an X where time stood still, and circled places I couldn't feel. The roads were crooked, lined with light, but none of them turned out quite right. So many paths with no goodbye. So many days I passed me by. These are maps for the lost days, etched in fog and sideways rain. No compass points, just phantom lines, leading back to stolen time. And if I trace them long enough, will I find the part I left untouched, or just more echoes in the maze? Maps for the lost days. I scribbled dreams in margins wide of notebooks soaked in storm and tide. Wrote down the names of things I missed, like morning light and innocence. A crossroad carved in memory's thread. One side was silence, one was dread, but I kept walking without shoes, learning how to lose. So many turns with no return. So many fires I let burn. These are maps for the lost days, etched in fog and sideways rain. No compass points, just phantom lines, leading back to stolen time. And if I follow every retrace, will I arrive or just erase, or drift between the gray and glaze? Maps for the lost days. I folded them into paper boats, let rivers carry all my notes. And though the ink begins to run, the journey's end is not undone.
These are maps for the